¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Daniel Miranda y bienvenidos a nuestro programa de Me Gustaría Saber. Qué bueno que estás con nosotros a esta hora. A mi lado se encuentra el pastor Esteban Bor, quienes todos conocemos y amamos, presidente y también orador principal de nuestro ministerio Secrets and Seal y Zoom TV Latino. Bienvenido, pastor, a este programa. Siempre es un placer, Daniel, estar aquí en este programa, uno de nuestros favoritos programas. Es uno de nuestros favoritos. ¿Y por qué? Porque tenemos la oportunidad de ver qué estás pensando e interactuar con ustedes en las preguntas. Nos encanta escuchar de ustedes. Gracias por escribirnos. Quizá te estés preguntando a esta hora, si estás viendo este programa por primera vez, ¿cómo puedo enviar mi pregunta? Bien, tenemos una dirección de correo que es tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Allí puedes enviar tu pregunta. No te aseguremos que la vamos a responder inmediatamente porque tenemos muchas preguntas en espera. Algunas que son muy sencillas, tratamos de responderlas a través de correo electrónico. Las que vemos que se pueden responder en este programa, pues así lo hacemos. Si usted desea saber qué preguntas ya se han respondido, puede descargar nuestra app que se llama Zoom TV y allí crea una cuenta, se registra y puede acceder a nuestro programa Me Gustaría Saber y mirar todos los episodios anteriores y también mirar qué preguntas se han respondido. Bien, antes de comenzar con las preguntas que tenemos para hoy, Pastor Esteban Bor, quiero invitarle o pedirle que por favor nos pueda dirigir en una palabra de oración. ¿Cómo no? Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de indagar en tu palabra para hallar respuestas a las preguntas que surgen en nuestras mentes. Amén. Te damos gracias por todas aquellas personas que están estudiando tu palabra, que tienen preguntas, nos han enviado las preguntas. Te pido, Señor, que las respuestas que demos hoy sean satisfactorias, Sí, Señor, y contesten cualquier incógnita que nos han enviado. amén. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, esta pregunta viene de Diego Ballesteros. Nos saluda a nuestro hermano, a todo el equipo de Zoom TV y al pastor Esteban Bor. Nos escriben desde Colombia. En la pregunta dice el hermano: junto con mi esposa hemos estado interesados en cómo crear buenos hábitos alimenticios y tener un cuerpo saludable. Gloria a Dios por esa decisión, querido hermano Diego. Creo que es una excelente decisión que ustedes estén considerando esto, pues esto agrada a Dios. Durante estas disertaciones se me han venido a la cabeza una idea que quiero que me ayuden a aclarar, y es la siguiente. ¿Por qué fuimos creados con dientes caninos? Sabiendo que estos dientes son usados elementalmente para rasgar la carne mientras nos alimentamos, ¿cómo estuvo en el plan de Dios durante la creación decidir que tendríamos que comer carne si este hecho representaría inevitablemente que para comer carne tendría que morir algún animal? Agradezco mucho su respuesta desde Barranca Bermeja, en Colombia. Bueno, Barranca Bermeja, he estado ahí varias veces. Es un lugar con un calor, podríamos decir, casi infernal. Sí, bien caliente. He estado ahí también. Pero queremos agradecer por esta pregunta. Solo podemos mencionar que los seres humanos tienen 4 dientes caninos, 2 arriba y 2 abajo. Correcto. Pero nuestros dientes caninos son mucho más pequeños, digamos, que los de un león. Correcto. Una persona puede ir a Google y sale un retrato de un león con esos dientes caninos así largos, cuyo propósito es rasgar carne, porque después del pecado, antes del pecado no había muerte, pero después del pecado los animales empezaron a alimentarse con otros animales. Pero yo pregunto, ¿será que los seres humanos también necesitamos caninos, no necesariamente para la carne, sino para otros propósitos? Sí, claro. Los caninos son muy útiles para muchas cosas. Por ejemplo, comernos una fruta, una manzana, por ejemplo. Necesitamos los caninos para poder tener una mejor masticación, para rasgar, para cortar, para tener una mejor mordida a la fruta y también otros alimentos. Hay ciertos vegetales que son más duros de comer, aún después de que uno los cocina, que son muy fibrosos.
como es el bok choy, por ejemplo, Ajá. que tiende a ser muy fibroso. El mango también es muy fibroso. Así que los caninos tienen muchas funciones y utilidades que Dios los creó por algo. Sí, y cuando mordemos, en realidad lo que rasga la manzana son los caninos, Exactamente. que rompen en los lados y entonces hace más fácil que los dientes de al frente terminen la mordida. Entonces, los caninos humanos son necesarios no con el mismo motivo que los animales, que los leones, por ejemplo, porque yo vi hace unos momentos un retrato y los caninos de los leones y los tigres son masivos. Masivos, así es. Y el hecho que Dios haya creado a los animales y al ser humano con órganos que en un mundo perfecto parecen ser innecesarios, tenemos que tener en cuenta que Dios hizo provisión. Estábamos hablando detrás de cámara, que por qué Dios, usted me hizo la pregunta, ¿por qué Dios creó al ser humano con un sistema inmunológico en un mundo perfecto donde no habían virus ni bacterias? Bien, por la misma razón que Dios creó un plan de la salvación en un mundo perfecto. Dios estaba haciendo provisión. No era la voluntad de Dios que el león matara a otros animales para que se los comiera, pero hizo provisión porque Dios sabía que el pecado entraría a este mundo. Exactamente. Y a veces también se explica la Y adaptación la adaptación. a las mutaciones genéticas, que puede causar cambios muy grandes. Por ejemplo, yo tengo en mi archivo, y mencioné esto en un programa anterior, una foto de unas polillas que vivían en una zona rural y todas las polillas eran blancas. Y luego se empezó a industrializar esa región y claro, con la industrialización las paredes se pusieron negras y los postes de teléfono porque había mucho humo que soltaban las fábricas y se dieron cuenta los científicos que de repente toda la generación de polillas blancas cambiaron de color y se tornaron negras para poder camuflarse en el medio ambiente. Qué interesante. Entonces Dios crea en el ser humano la habilidad a través de mutaciones de adaptarse a su medio ambiente y esa es una posibilidad de lo que pasó con los leones y los tigres, etcétera. Así es, como adventistas del séptimo día no creemos en la evolución, pero sí creemos en la hibridación, que es ese proceso de adaptación a las circunstancias. Y de hecho, me atrevo a salirme un poco del orden de las preguntas que tenemos acá, porque usted acaba de mencionar un punto importante que nos responde a la pregunta que tenemos aquí de Enrique Navarro, en nuestro número, la 48, donde dice, ¿de dónde vienen los colores de piel del ser humano después del pecado y las razas? Que es una pregunta muy interesante también. ¿De dónde vienen los colores de piel del ser humano después del pecado y las razas? Pastor Bor, ¿tiene algún comentario en cuanto a eso? Bueno, a mí me parece que puede haber dos posibilidades. Una posibilidad es que Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de procrear variedad. Porque se ve eso en el mundo. Dios no creó 600 diferentes clases de gatos y 600 clases de perros. Eso viene como resultado de manipulación genética y también a través de mutaciones. Así que puede ser que Dios puso en Adán y Eva la capacidad de procrear variedad. La otra capacidad es que Dios vio que, porque uno ve que la gente de raza negra mayormente están en zonas climáticas muy calientes, donde necesitan esa clase de piel para poder subsistir. Correcto. Mientras que uno va, digamos, a Finlandia y esos países europeos nórdicos, Rusia son mayormente de piel blanca porque por el medio ambiente. Dios hizo posible que el hombre se adaptara al medio ambiente en el cual se encuentra. Correcto. Y usamos la palabra raza para entender, pero en realidad creemos que solamente existe la raza humana, pero hay distintas tonalidades y etnicidades de piel. Pero todos somos, hablando de manera general, la raza humana, la raza animal, pero como seres humanos, pues Dios ha creado una variedad y cada una de esas variedades de colores, pues revelan más la imagen de Dios. Queremos descartar la idea, pastor, que existe, que la raza
vamos a usar la palabra raza, la raza negra, viene como resultado de la maldición de Dios sobre Can. Eso podemos descartarlo porque en ninguna parte dice la Biblia tal cosa. Exactamente. Pero es una idea, y lo menciono, porque es una idea que anda por allí desde hace muchos años. Yo recuerdo desde niño que lo escuché, así me lo explicaban, pero siempre me perturbaba un poco eso, porque era una connotación negativa a nuestros hermanos de tez negra, porque decir que vienen como resultado de la maldición de Dios es algo muy, creo, racista, muy fuerte, discriminatorio hacia las personas de tez negra. No cabe duda alguna. Nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Así es. En Hechos 17 y el versículo 26, el apóstol Pablo dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Amén. y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que todos venimos de una misma sangre, todos venimos de Adán y Eva. Amén. No hay una raza superior a otra raza, ni un color superior a otro color. Todos somos hermanos y hermanas según el testimonio de la Biblia. Así es. Es importante eso. Un punto más en el punto de Can. Cuando uno va a Génesis, el capítulo 9, versículo 25, en realidad es interesante que el que vea al padre desnudo es Can, pero a quien se maldice no es a Can, sino a Canaán. Y Canaán no habitó África, y de hecho, de acuerdo a evidencias arqueológicas y también bíblicas, los cananeos no eran de tez oscura, eran más de tez clara. Y por eso, incluso los israelitas que venían de la parte del Medio Oriente, ellos eran semitas, pero que iban con los cananeos, había una diferencia entre la tez del etíope y la tez del madianita con la tez de la persona de Canaán. Es decir, los cananeos, si fuese así la maldición del color de piel, los cananeos eran personas de una tez más clara, incluso más clara que los mismos egipcios, de acuerdo a algunos descubrimientos arqueológicos. Sí, y claramente tenemos ilustraciones de la tez de los egipcios en excavaciones, Correcto. en las pirámides, etc. Así que el punto clave, Daniel, creo yo, es que Dios nos dio a cada uno de nosotros una forma de adaptarnos al medio ambiente. Exactamente. Y los animales tienen caninos muy largos porque ellos tenían que comer carne. No fueron, después del pecado no son vegetarianos. Correcto. Aunque hay muchos animales que son vegetarianos. Así que ojalá que esta respuesta haya sido útil para la persona que hizo la pregunta, Diego Ballesteros. Amén. Bueno, no somos científicos, pero tratamos de responderlo con principios bíblicos. No sé si también hacen otra pregunta aquí. Okay. Junto con mi esposa hemos estado interesados en cómo crear buenos hábitos alimenticios y tener un cuerpo saludable. ¿Qué podemos hay mucho que decir en cuanto a eso, ¿no? Oh, sí. Y en el contexto de la pregunta, el hermano solamente habla de la alimentación, pero la alimentación no es lo único. Tenemos que el Señor nos ha dado a través de la sierva del Señor los 8 hábitos saludables. El tomar suficiente agua, hacer ejercicio, dormir bien, tener la mente en paz y en armonía con la voluntad de Dios, la temperancia, que es el dominio propio, el aire puro, el sol. Pero todo esto es un paquete completo, es todo un estilo de vida que debemos seguir, no porque creamos que eso nos salva, sino porque queremos agradar a Dios en lo más mínimo de los detalles. Sí, hay varios principios que se pueden aplicar cuando se trata del régimen alimenticio. Un punto sería comer a horas regulares. Exacto. Y en cantidades apropiadas. Y que se combine la alimentación con el ejercicio. Porque
una persona que se alimenta bien y no hace ejercicio, de todas maneras va a engordar. Ya. Al menos que tenga un metabolismo como el tuyo, que nunca engordas. pero, pero en realidad hay que hacer ejercicio combinado con el régimen alimenticio. Y lógicamente yo creo que la persona que hace la pregunta, el hermano Ballesteros, sabe que la dieta original que Dios dio fue una dieta vegana, que es lo mejor para el cuerpo humano. Amén. Amén. Gracias por aclararnos ese aspecto de la pregunta, pastor. Muy bien, queremos ir a la siguiente pregunta, Lynn Derbeli. ¿Okay? Esta pregunta está basada, en realidad hay dos preguntas en una. La primera está basada en Romanos 8:20. Y nos dice aquí la pregunta, en Romanos 8:20, ¿por qué dice allí que toda la raza fue sujeta a vanidad por la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa vanidad que viene de Dios? Bien, en realidad leamos el texto, porque cuando yo leo el texto, a mí no me dice allí que la naturaleza o la raza humana, como dice la pregunta, fue sujeta a vanidad por la voluntad de Dios. Vamos a leerlo y hagamos algún análisis de este texto. Romanos capítulo 8, versículo 20, nos dice la palabra de Dios. La creación fue sujetada a vanidad. Note, dice la creación. No por su propia voluntad. ¿La voluntad de quién? De la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, en otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional no dice vanidad, sino que dice frustración. ¿Okay? En la NBE también dice es fracaso. En la Biblia Dios habla hoy, dice caducidad o perdió su verdadera finalidad. En otras palabras, aquí no se está refiriendo exactamente y específicamente al ser humano, sino a la creación. Porque el versículo 19 de nuevo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una diferencia entre la creación y los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad, o en otras palabras, fue sujeta a fracaso. Pero no por la voluntad de ella, porque la naturaleza misma no tuvo ninguna parte en la decisión de Adán y de Eva de pecar. Correcto. Pero la naturaleza sufre las consecuencias del pecado de Adán y Eva, y Dios la sujeta. ¿Cómo la sujeta? Pues a través de la maldición sobre la tierra debido al pecado, pero la sujeta en esperanza, la esperanza de que esta tierra será de nuevo restaurada como era originalmente. Y el texto que sigue hace una distinción entre la creación y nosotros. Porque el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, además de la creación, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la creación no fue sujeta a la corrupción, a la degeneración, a la vanidad, como dice aquí, voluntariamente, porque la creación no tuvo nada que ver con el origen del pecado. Fue sujetada por el pecado de Adán. Pero lo lindo de este pasaje es que fue sujetada en esperanza. Amén. No solamente la creación será transformada, sino los seres humanos serán transformados a la condición en la cual se encontraban en la misma creación antes del pecado. Y esa misma esperanza de la creación también la tenemos nosotros, como dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿por qué esperarlo? Entonces habla de esa esperanza y ahora él luego pasa a un siguiente punto ya de la redención del ser humano y la fe. Exactamente. Así que no es Dios el culpable del pecado que sujetó a la creación a vanidad o a corrupción o cualquier palabra sinónima que se pueda usar, sino el pecado, el hombre que transmitió esa infección a toda la creación y a toda la raza humana, pero la buena nueva es que algún día eso va a terminar. Amén, amén.
Nuestro hermano también nos dice, las plagas de Egipto. Entre una plaga y otra, ¿cuánto tiempo le dio Dios al faraón para que reflexionara? No creo que le haya dado las plagas una tras otra. En 10 días no creo que hayan venido todas, porque en la plaga de la sangre dice que duró 7 días y las tinieblas duraron 3. Eso es lo que quiero saber. ¿A los cuántos meses, un año, se presentaba a Moisés la siguiente plaga? Porque yo creo que le anunciaba y no venía en ese momento, sino que Dios le dejaba tiempo para que se arrepintiese. Por favor, explíqueme cuánto lapso de tiempo había entre una plaga y la otra. Bueno, yo no encuentro en el texto bíblico ninguna referencia. Sí hay referencia a cuánto tiempo duró cierta plaga, Cierta plaga. pero yo no he podido encontrar ningún lugar donde diga cuánto periodo interino hubo entre una plaga y otra, o si el interino era lo mismo para cada una de las plagas. Exactamente, y creo que, pero yo sí creo, como dice el hermano, que Dios le debió haber dado tiempo a Faraón para que reflexionara Claro. entre cada plaga. Eso está claro. Y eso está claro. Sí, porque la plaga venía y a veces se multiplicaba, ¿verdad? Y luego entonces después Faraón le decía a Moisés, bueno, dile a Dios que quite esta plaga y voy a dejar ir al pueblo, y luego se arrepiente el Faraón. Todo eso hubiera necesitado tiempo. Tiempo, exactamente. Pero la Biblia no nos da esos detalles de cuánto tiempo hubo entre una plaga y otra. Exactamente. Ok, tenemos otra pregunta muy interesante. Este programa se caracteriza por curiosidades bíblicas. Aquí hay otra pregunta que nunca me la habían hecho antes. La hace el hermano David Bonilla González. Nos dice, me gustaría saber por qué en 1 Corintios 10:8 Pablo habla de 23,000 caídos, mientras que en Números 25:9 habla de 24,000. Y creo que usted estaba investigando un poco al respecto, pastor, en cuanto a esta aparente discrepancia. Bueno, vamos a leer el texto en 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 8. Dice lo siguiente, voy a empezar en el versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. El episodio de Baal peor. Exactamente. Ahora, el problema es que en Números, el capítulo 25 y el versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces parece haber una discrepancia entre lo que escribió Moisés y lo que escribió el apóstol San Pablo. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Yo creo que una forma de resolver el problema es yendo a Números, el mismo contexto, 25:4. Números 25:4, a donde dice, tal vez tú puedes leerlo. Muy bien, Números 25:4 nos dice, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Hay una posibilidad de que estos individuos que se conocen como los príncipes del pueblo, en realidad se traduce en otras partes miles, la palabra príncipes. O sea, es posible que los príncipes eran 1,000 y que como resultado de la plaga que vino, murieron los 23,000. Okay. Entonces sería 1,000 los príncipes y luego 23,000 la plaga. La plaga. Un total de 24,000 estaría en armonía con lo que dice el apóstol Pablo. Muy bien, interesante esos detalles. Entendemos que saber esto no saberlo no nos coloca en peligro en cuanto a la salvación, pero son detalles interesantes que encontramos en la palabra de Dios. Ok, creo que en los minutos que nos quedan alcanzamos a responder una pregunta más. Esta viene de Juan Giambatti, o Giambattista, al final nos dice, desde la Argentina. Nos pregunta el hermano en cuanto a nuestra opinión sobre los descubrimientos de Ron Wyatt, en especial el descubrimiento del Arca del Pacto. Él desea saber si creemos nosotros que sus descubrimientos son fidedignos o no.
Bueno, Ron Wyatt es un arqueólogo artesano, podríamos decir. No creo que sea de profesión, pero ha hecho muchas expediciones arqueológicas. Él murió, donde él dice que descubrió el lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, el lugar a donde cruzó Israel el Mar Rojo, y el descubrimiento del Arca del Pacto. Para mí es más creíble lo que él dice en cuanto al lugar a donde cruzaron el Mar Rojo, los hebreos, porque en realidad el apóstol Pablo dijo que el Sinaí está en Arabia, y para llegar de Egipto a Arabia hay que cruzar el Golfo de Acaba, que es un lugar muy profundo, que sería impresionante que se dividieran las aguas en el Golfo de Acaba, porque es muy, muy profundo. Muchas personas creen que el Sinaí queda allá en la parte de abajo de la península del Sinaí, como se le dice, pero eso no cuadra con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que está en el noroeste de Arabia, lo que es Arabia Saudita hoy. Él muestra algunas fotos de ruedas que parecen ser de carreta. También en la destrucción de Sodoma y Gomorra muestra algunas fotos muy interesantes, pero ningún arqueólogo que yo conozca profesional dice que se ha descubierto el Arca del Pacto y que descendieron algunas gotas de sangre del Gólgota que queda encima y entonces gotearon sobre el propiciatorio del arca. Ningún arqueólogo que yo conozca de profesión ha confirmado eso específicamente. Así es. Bueno, ninguno de los dos somos arqueólogos de profesión y dependemos de nuestros arqueólogos adventistas y cristianos, quienes han excavado y han estudiado esto por muchos años, y en ese punto específico ellos no concuerdan con Ron Wyatt, y creo que es lógico lo que ellos dicen. No podemos nosotros seguir ciegamente esto. Además, el espíritu de profecía nos dice que el Señor descubrirá el arca, pero ya unos pocos días antes de la segunda venida de Jesús. En el momento propicio. En el momento propicio, así es. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Me Gustaría Saber. Nos vemos hasta la próxima.